Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8:14 en la mañana. ¿Cómo le va Albita? Albita Raez, que está en sintonía. Bueno, saludos, querida Albita. Póngame la gráfica de lo que tenemos el día de hoy. 6 precandidatos. Yo siempre pongo precandidatos. Ya, y aunque se inscriban, seguirán siendo precandidatos porque serán candidatos cuando el Consejo Nacional Electoral los califique. A ver, esto es lo cierto. Ya, ¿por qué es lo cierto? Porque ellos lo han anunciado y porque tienen organizaciones políticas que los respaldan. O sea, no lo voy a incluir a Álvaro Noboa ahí porque Álvaro Noboa ayer hizo un anuncio, pero no se sabe qué partido lo va a auspiciar. Y no se sabe si al final el anuncio de ayer fue simplemente un medidor en atención a que su hijo está de candidato, de precandidato. Tenemos a Fernando Villavicencio, auspiciado por Construye Lista 25, Jan Topic, que incluso ya tiene compañero de fórmula, Pedro José Freile. Por el Partido Social Cristiano, Daniel Noboa, no sé si al final Daniel Noboa mismo se va a lanzar como candidato presidencial con el anuncio de su padre el día de ayer, pero en principio estaría auspiciado por la lista 4, el PIT, y lo que queda de Alianza País, que se llama hoy Mover, lista 35. Yacu Pérez, por la Alianza Partido Socialista, Democracia Sí y Unidad Popular, Eduardo Maruri por Centro Democrático, y lo último, Bolívar Armijos, que lo anunció él, ya con logo. Les presenté en la primera parte de este espacio un video ahí bien hecho de Bolívar Armijos anunciando su candidatura presidencial por el movimiento Amigo Lista 16. Gracias, don Robert. Eso es lo cierto. A la espera de Pachacuti, Jessica Castillo nos dice, estamos todavía resolviendo, no descarto una candidatura propia. Yo creo que Isa finalmente no se va a lanzar, pero habla de Salvador Quispe o analizar alianzas. Revolución Ciudadana va a tener un binomio, o sea, eso es un hecho, no sabemos quiénes van a ser los integrantes de ese binomio, y estamos a la espera de una confirmación o no de Otto Sonnenholzner, que tiene por ahora el apoyo de Suma y de Avanza, pero el propio Otto no ha confirmado su postulación. Hagamos una valoración de esto con un especialista en estas materias, Álvaro Marchante, que está aquí con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Él es especialista en temas de campañas electorales. Álvaro, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, y esto es lo cierto, todavía tenemos lo incierto. Por eso yo mostraba, esto es lo cierto. Así es. Ya, empecemos por lo cierto. ¿Cómo analizamos ese panorama, ese mapa inicial? Si solo fueran esos candidatos, estaríamos hablando de una papeleta relativamente razonable, con 6 candidatos en los cuales tenemos presencia de la izquierda, de la derecha, de distintas figuras, sobre todo distintos perfiles. Pero lo incierto es lo que preocupa, y vamos a hablar hoy mucho sobre lo incierto, porque de lo incierto pasamos a la incertidumbre social. Pero estamos hablando de que podríamos llegar a 11 candidatos. Todavía tenemos por ver qué pasa con Jorge Yunda. Lo que decías antes de Leonidas Issa o Quispe o quién será también ahí el candidato. Un Otto Sonnenholzner que todavía no da el paso, y también tenemos un Guillermo Lasso que claro, hay que esperar a ver qué dice. Si ¿no? Finalmente se decide, ¿no? Efectivamente, porque de inicio dijo, estoy en otras cosas, aparentemente fue un error de traducción, pero unos días antes dijo, yo gané 2 veces, una me la robaron, no hay 2 sin 3. Es decir, ya más o menos dio pistas de lo que estaba pensando. Hablamos de que podría haber 11 candidatos. O vamos a decir, el total de precandidatos o de posibles candidatos que han sonado en el aire son 11. Estamos hablando de un periodo o terminación de periodo de 1 año y medio. ¿Y por qué hablábamos de lo incierto e incertidumbre? En economía, cuando hay mucha incertidumbre, se habla del círculo vicioso de la economía, ¿no? Que es que una cosa va mal y encadena una serie de historias hasta que todo en el círculo va mal. Quizás podríamos estar hablando ahora mismo de un círculo vicioso de la incertidumbre, en el sentido de las empresas no saben qué está pasando, no saben lo que va a pasar, y las empresas han cancelado la inversión. Nosotros en Atrevia trabajamos con muchas empresas internacionales, nacionales, pero sobre todo son grandes. Claro, dicen, ¿cómo valoráis Ecuador? Y tratamos de ser lo más optimistas posibles y decir, esto va a pasar, pero te dicen, prefiero esperar a que pase. Las grandes empresas de aquí tenían inversión prevista para este año. Cuando vemos los datos de formación bruta de capital fija, que te da pistas de la inversión, está en los suelos. Una de las cifras más bajas que existe. También porque el gobierno dejó de invertir. Teníamos instituciones a mitad de año con una inversión del 15-20%, cuando ya debería estar al menos programado un 60-70%, es decir, cifras más grandes. Y luego tenemos una sociedad que está con total apatía por la
por la clase política, ven a la política como un problema. Ahora vemos que en algunos lugares el primer problema es la falta de empleo o la seguridad, pero ya vemos que el tercero inmediatamente es la política o la corrupción política. Entonces, cuando vemos que la gente ve tantos políticos para un periodo tan corto, que van a disputar con tanta agresividad porque se viene una campaña dura, y la gente busca un consenso, ¿no? Y además esto sí lo hemos podido medir recientemente. Ante tanta incertidumbre, la gente dice, necesitamos un consenso, pero ya no te dicen que este consenso venga de los políticos, porque los políticos no pueden hacer un consenso para hacer la... ¿Sino de dónde? ¿De la ciudadanía? De la propia ciudadanía. ¿Y cómo generar ese consenso desde la propia ciudadanía? Mira, por ejemplo, cuando hubo un paro nacional, la ciudadanía, de cierta manera organizada entre academia, movimientos sociales y universidades, formaron un consenso que se transformó en una lista que al final el gobierno cumplió o no cumplió, es lo de menos. Pero la sociedad dice, ¿cómo voy a esperar que un político haga consenso si hay 11 candidatos en la papeleta? Sí, es cierto que algunos tienen hasta 3 partidos chiquititos, pero todos los partidos grandes tienen su candidato propio, muchos candidatos, incluso también pequeños, tienen su partido también pequeño para lanzarse. Entonces vemos que va a haber una fragmentación tan grande que van a tener que elegir entre tantas opciones. Vemos que en la izquierda puede haber hasta 5 candidatos y en la derecha hasta 6 candidatos. Es una locura. En la izquierda, ¿quiénes, por ejemplo, podrían ser esos 5 candidatos? Por un lado tenemos un Leonidas Issa, que de momento no descarta su candidatura, la CONAIE le respaldó, por tanto no podemos decir que no va a ser candidato, bien que luego sea Quispe, pero en cualquier caso es un casillero. Tenemos a Yacu Pérez, que ya está anunciado, el correísmo, que tiene que elegir entre 3 opciones, de la más moderada quizás a la más radical dentro de sus posturas, Bolívar Armijos, que hoy anunció, Jorge Yunda, que todavía está por decidirse. Ahí tenemos ya los 5. Y luego en el centro derecha y derecha tenemos un Eduardo Maruri, que quizás es el más inesperado de la lista, Otto, que en principio mañana anunciaría su candidatura, Jan Topic, con Freile, que ya la anunció, Daniel o Álvaro Noboa, no me arriesgo a decir si será uno o serán 2, Fernando Villavicencio, y a ver qué pasa con Guillermo Lasso. Es decir, estamos fragmentando tanto la izquierda y tanto la derecha que donde la pasada presidencial en la izquierda hubo 2 candidatos serios, podemos añadir quizás también a Gustavo Larrea, pero correísmo y Yacu Pérez en la izquierda eran las 2 opciones fuertes, tuvieron el 95 o 96% del voto de la izquierda y sumó 52 puntos en total. Ahora, si 52 puntos se tienen que repartir en vez de entre 2 candidatos serios, entre 5, se va a fragmentar mucho. Es decir, lo que evaluamos ahora mismo es que puede haber hasta 6 candidatos por encima del 10%. Esto es algo casi inédito. No es normal. Lo normal es que 2, 3 candidatos estén con fuerza, quizás alguien esté a la cola, pero no haya más de 4 candidatos por encima del 10. Aquí, por ejemplo, sobre el tema de la izquierda, y tengo interacción de la audiencia en este momento. A ver, la ingeniera Jimena Ponce me dice, la izquierda, Pachacutic, Quispe, no es Issa. Issa es claramente de izquierda, pero digamos Salvador Quispe ha tenido una postura totalmente distinta a la de Issa, incluso lo ubican algunos en el sector de la derecha. Vamos a Revolución Ciudadana. Uno entiende la concepción ideológica de Revolución Ciudadana, pero ahí dentro de Revolución Ciudadana hay gente que no necesariamente es de izquierda. La propia Luisa González, que aparece como precandidata a la presidencia de la República, es asambleísta, tiene una postura más provida, por ejemplo, en contra del aborto. Andrés Arauz, por ejemplo, me dicen acá, es de izquierda contenida y atada de manos en un partido conservador. Lo de Yacu Pérez, ¿lo podemos ubicar en la izquierda? Esto me comentan. Me gustaría un criterio suyo, Álvaro. Vamos poco a poco. A diferencia quizás de en Europa, en Ecuador tienes una izquierda conservadora, tradicionalista, si lo queremos decir así. No es tan común esta visión fuera de aquí, pero sí que cuando hablamos de temas sociales, en términos generales, sí se clarifican más a la izquierda. No creo que ningún empresario vea el correísmo como una opción de derecha, ¿no? Entonces, creo que por tema empresarial y tema social el correísmo podría estar ahí. Es cierto que hay algunos elementos más tradicionalistas y típicos de una izquierda derecha muy conservadora a la europea, pero es una izquierda conservadora que se ha desarrollado aquí. Quispe sí podría verse como una opción menos de izquierda que Leonidas Issa. De hecho, cuando hacíamos un análisis de cómo tenían que comportarse los candidatos, veíamos que un Yacu Pérez, que obviamente es izquierda ambientalista, no creo que eso se pueda cuestionar, aunque luego tenga otros elementos, Yacu Pérez tenía que irse hacia el centro, porque vamos a tener un Leonidas Issa, si es candidato finalmente, que se va a radicalizar mucho en la izquierda. Ya vimos cómo se radicalizó en el sentido más político, no tanto activista.
Por tanto, si vemos un ISA que se tiene que ir muy a la izquierda, bien sea con ISA, bien sea con Quispe, si por último Quispe es el candidato a presidente, sus asambleístas van a tener una ideología más de izquierda. Por tanto, sí creo que podemos mantener a Pachacutic a la izquierda. Ahora, respecto del correísmo, sí pueden tener esta visión como provida, etcétera, etcétera, pero... De hecho, el propio Correa tiene esa visión, ¿no? ¿no? Y de hecho, todos recordarán cuando Paola Pavón propuso el aborto en la Asamblea y Rafael Correa le dijo, eso se baja... Claro, y hubo la suspensión de 3 legisladoras durante un mes. Así es decir, tienen esa visión conservadora, pero dentro del correísmo podemos, si querés, analizar las 3 opciones que han sonado con más fuerza. Una es Andrés Arauz, Luisa González, Carlos Rabascal. Tenemos un Andrés Arauz que, vamos a decir, desde el punto de vista de marketing, sería una opción arriesgada. ¿Por qué arriesgada? Porque ya perdió. Y segundo, porque ya se quedó con esta marca del Andrés no mientas otra vez, que es una marca... Que lo posicionó Lasso en el debate del 2021. Exactamente. Es decir, sería un candidato que empezaría con un eslogan en contra. Ahora, tenemos una Luisa González que no es conocida, pese a haber sido asambleísta, puede ser conocida en Manabí, puede ser conocida en el Círculo, es la opción que más gusta internamente, quizás por esto de que es más la visión interna del correísmo, más de esta visión fuerte, pero quizás posicionarla en temas de seguridad con tan poco tiempo sea difícil. Y luego tienes un Carlos Rabascal que, por lo que hemos podido conversar con el sector empresarial desde Atrevia, sí se le ve como una opción más moderada, es decir, él sería la visión moderada del correísmo, quizás la visión más céntrica de este correísmo, sin tener en cuenta esa parte más provida, etcétera, etcétera, que sí podría meterla en el ámbito de la conservaduría, en el ámbito político. Pero son las 3 opciones. Ahí ya lo que tienen que ver es si quieren contentar más al electorado interno, si quieren contentar más o tratar de llegar a un público más amplio. Es difícil elección, creo que es tan difícil para ellos que todavía no la han hecho pública. Hay muchas campañas en redes de un candidato, de otro. El propio Andrés Arauz está haciendo bastante campaña para ser el candidato, pero al final, si no se ha decidido todavía, seguramente es que están corriendo una encuesta interna para poder decidir quién es. Sorprende lo de Álvaro Noboa de ayer. A mí sí porque... O sea, a todos. Mira, te voy a contar una experiencia que tuve. Cuando estábamos midiendo las elecciones del 2021, yo no medí a Álvaro Noboa porque no oficializaba su candidatura. En un punto decidí medirle, solo por curiosidad. Yo creía que iba a ser un candidato que tuviera un porcentaje, vamos a decir, discreto, pero cuando lo medí tuvo una votación que me pareció asombrosa. Es decir, rivalizaba con todos para llegar a una segunda vuelta con seriedad. No sé si es el momento, no sé si es el contexto. Es un precandidato que genera muchas expectativas, especialmente en 2021 cuando anunció, pero el hecho de dar un paso adelante, un paso atrás, luego decir que sí, luego decir que no, ahora que va su hijo, ahora que va él, está generando también una tensión quizás innecesaria en un potencial electorado. Además que, digamos, este video que se viralizó, a él se le ve, no se lo ve muy bien, se le ve, digamos, deteriorado. Sí se le ve deteriorado, sí. No es de modo alguno un sarcasmo ni una ironía por si acaso, pero si uno ve el video y analiza con cabeza fría, lo presenté a la audiencia en la primera parte, yo mismo me sorprendí de la poca energía que tiene él. Sí, no es el Álvaro Noboa de hace 4 o 5 años que se le veía con otra energía. No, exacto. Incluso se prestaba para los memes, el famoso meme del video que él se grabó en una playa de la Florida en medio del huracán. O sea, no es lo mismo. Me parece que lo de ayer no sé hasta qué punto le abona al propio Noboa o le perjudica a su hijo. Si Álvaro Noboa no es candidato, le está haciendo un flaco favor a su hijo. Es decir, le estaría perjudicando sobremanera porque es la figura del padre y del hijo, ¿no? Es un tira y afloja, ¿no? De cuándo es el momento en el que el hijo puede heredar el legado del padre, y se ve como que su padre ve que no está preparado todavía para esto. Es decir, si Álvaro Noboa es candidato y su hijo a lo mejor es candidato a vicepresidente, aunque tampoco es una figura que sea muy amistosa, o candidato a la Asamblea, podríamos ver ahí una figura razonable. Pero si el padre anuncia su candidatura aparentemente en demérito de su hijo, y luego se retracta y vuelve a estar su hijo, estaríamos viendo un candidato minusvalorado por su propio padre. Acá tengo un mensaje y le envío un abrazo hasta Loja, Eduardo Espinosa Fernández. Y me dice que Álvaro Marchante, nuestro invitado, habla de 5 candidatos de izquierda, considera que está equivocado. El único de izquierda es ISA. Los otros todos pueden ser ubicados en la derecha, dice.
A ver, cuando en una encuesta preguntas, por ejemplo, cómo calificas de izquierda a derecha a cada candidato, hay personas que pueden calificar al correísmo de 10 en derecha. Vamos a hablar de los puntos medios y de cómo lo califica el común de la gente o el promedio de la gente, si estaría en la izquierda. Sí estaría en la izquierda entonces. Sí. ¿Ya? Y hay centro, hay opciones de centro. ¿El centro existe o no existe, Álvaro? Mira, para mí, en la campaña anterior hubo algunas opciones de centro. Creo que la más evidente, centro-izquierda, fue Javier Herbas. Pero en esta ocasión todavía no hay un candidato que esté peleando este centro. Es decir, Otto Sonneborn sería el candidato más preparado para abordar este centro por una visión más moderada de la política. Jan Topic, yo particularmente lo veo radicalizándose en el sentido más político en el ámbito de la derecha con el tema de la seguridad, con un Freile que no descartemos que venga Bukele a hacer campaña en Ecuador y eso sería muy duro para el resto de candidatos, ¿no? Es decir, Bukele es una persona posicionada en Ecuador que saben que ha transformado la seguridad de El Salvador y traerle aquí dando el discurso de si se puede hacer lo mismo en Ecuador sería un golpe muy duro al resto de candidatos en este eje ideológico. Fernando Villavicencio me cuesta calificarlo de centro, siempre lo he visto en una posición más hacia la derecha, muy crítica también, ¿no? Daniel y Álvaro Noboa creo que van a ser la derecha empresarial, como siempre en principio lo han sido, y Guillermo Lasso es derecha, ¿no? Es derecha en el sentido estricto. Sí que ha tenido un comportamiento quizás más social de lo esperado, pero quizás también se podría decir que en algún momento no se supo para quién gobernaba, ¿no? Porque, es decir, viene electo por el eje de la derecha, por el círculo empresarial, por el círculo más de clase media y alta, sin embargo llega al gobierno y le puso unos impuestos a las empresas clase media y clase alta. Por tanto, sí fue difícil calificarle en algunos momentos, porque aparentemente también es el que más ayudas sociales ha dado, el que más ha subido los bonos, que son políticas muy de izquierda, ¿no? Creo que en algún momento también bromeaba con lo de que es de izquierda, pero yo creo que cualquier persona, viendo su trayectoria, no solo un punto concreto del periodo, porque a veces hay una cosa que se llama gobierno de subsistencia, que es hacer lo posible para no caer más en popularidad. La popularidad más alta que ha tenido en los últimos 2 meses ha estado por debajo del 20%. Sí que ha subido tras el anuncio de la muerte cruzada, pero no esos 15 puntos que han salido en algunos sitios. Álvaro, y con esto cierro. Espacio para outsider. ¿Jan Topic es un outsider o no? ¿Otto Sonneborn podría serlo o no? A ver, quizás el outsider más en sentido estricto sería Jan Topic, porque no estaba antes en política. Totalmente desconocido antes de que anuncie su candidatura y se comience a hablar de él. Tuvo un pequeño boom cuando le habían aparentemente nombrado secretario de Seguridad, luego no le nombraron secretario de Seguridad. Eso le armó la suficiente polémica para decir, yo sí sé hacer este tema de seguridad, pero no me dejan, ¿no? Eso les sirvió para posicionar al punto que ahora tiene varios padrinos políticos que, en mi opinión, mínimo le están ratificando un 8% de voto de intención a nivel nacional, lo cual es un punto de partida y una plataforma para hacer su campaña bastante fuerte. Pero aquí es importante ver algo, y es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow mide cuáles son las prioridades o qué prioriza la gente en cada lugar. Si nos vamos a Noruega, quizás la priorización es tener una sauna en casa, ¿no? Estamos hablando de priorizaciones muy banales porque allí tienen todo lo que es seguridad, empleo, alimentación resuelto, ¿no? Sin embargo, cuando medimos en Ecuador, tradicionalmente arriba, en la cúspide de la pirámide, estaba el empleo, tener empleo. Es decir, hasta hace 1 año y medio, tener empleo era el primer problema, a veces llegando hasta el 50%, especialmente la pandemia se agudizó a un nivel muy alto. A partir de hace 1 año y medio empezó a introducirse en la pirámide el problema de la seguridad. Si nos vamos 3 años atrás, la seguridad era un problema para el 4 o 5% de la población. Ahora estamos hablando de un 40%. Pero de este 40% empezó en la clase media alta, es decir, la gente que en principio pues, era más propensa a sufrir asaltos o cualquier tipo de esta violencia. Luego entró en la clase media, pero todavía no entra en la clase baja. La clase baja todavía tiene un problema de empleo que no consigue solucionar, por eso están en la clase baja, porque no tienen empleo. Entonces, cuando tú solo hablas de seguridad, estás enfocándote en un target de la sociedad que tiene el empleo resuelto y que tiene ese miedo, ¿no? Ese miedo por la inseguridad. Sin embargo, para llegar a la clase media, explicarle que la inseguridad causa desempleo no es tan fácil. Este va a ser el principal reto para este discurso tan de seguridad, tan contra la delincuencia. Pero bueno, tenemos una campaña corta, una precampaña quizás larga, porque la precampaña empezó... Ya empezó. El primer día de
Exactamente. La precampaña va a ser muy larga, la campaña va a ser muy corta, 10 días. Creo que el debate va a volver a marcar la tendencia. Dudo que vuelva a pasar lo de Javier Herbás, de un candidato que pasa del 1 al 15%. Eso no suele pasar, eso es muy raro en casi cualquier país del mundo, ¿no? Su campaña fue muy específica, con un estilo muy específico. Ahora tenemos otros estilos que hay que ver cómo encajan, cómo funcionan y si el debate marca una tendencia o a medida que ya se inscriban las tendencias estarían dadas. Correcto. Álvaro, gracias por el tiempo. Muy amable. Álvaro Marchante, que ha estado con nosotros, y este análisis primigenio sobre cómo se están moviendo ahora mismo las cosas en torno a el armaje de lo que será el proceso electoral que se avecina. 8:34, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.